que nos habían acostumbrado al menos en la escuela y en la academia, en la universidad. Y llegar a Julio Paredes significó como un aire fresco, como volver a conocer otras posibilidades de literatura en Colombia. Además que llegué a una antología de sus cuentos, que de hecho aquí la conservo, se llama Guía para Extraviados, fue lo primero que leí de Julio, en una edición de Editorial Norma, de la que fuiste, pues no sé si en este mismo tiempo, pero pasaste también Pasé por ahí. por Editorial Norma, en una colección de Norma que lastimosamente ya no se hace, que era narrativa para adultos. Norma ya esto no la continuó, y había maravillosa literatura dentro de esta colección. Y yo soy amante del cuento, me fascina, realmente creería yo que es mi género favorito. Y encontrar como esa confluencia de mi género con un escritor colombiano que lo sentía muy universal en ese momento, fue como reafirmarme, o digamos al revés, fue como desmentirme esa impresión o ese desinterés que yo tenía por la literatura colombiana. Entonces, realmente el club de hoy es también un poquito un capricho mío, un deseo de conversar con Julio, a quien tuvimos en Librac en el 2018. Así que muy agradecida, Julio, de que estés con nosotros, y bueno, te Bueno, dejo saludar al grupo. Alexandra, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí. Para mí este tipo de encuentros son pues muy especiales porque pues tienen esta cosa íntima y cercana, y como que no está pues en esta cosa tan formal de otros eventos. Entonces pues muchísimas gracias, encantado. Desde que me escribiste de una dije que sí, y pues hablemos de lo que ustedes consideren y quieran preguntar. Bueno, no, tenemos mucho de qué hablar. Bueno, perfecto. Realmente yo, pues, para ti y para el grupo, que para los que no conocen la dinámica, realmente esto nunca pretende ser una revisión exhaustiva, total o absoluta de la obra, porque pues además en la literatura no hay absolutos. En ese sentido, los lectores podemos tener apreciaciones y experiencias muy diferentes en torno a un libro, sobre todo cuando es una novela, como en este caso la tuya, y como lo demás que hemos abordado en el club, que tiene muchas aristas. Es decir, no es una novela de acción, no es una novela de rosa, es una literatura con L mayúscula, que por tanto tiene ese elemento de ser inagotable, ¿no? Entonces, yo propongo unas líneas de conversación. Aquí se vale no estar de acuerdo, tanto para Julio como para los asistentes. Se vale no estar Buenísimo. de acuerdo con mis opiniones. Simplemente yo tiro como estas líneas de conversación y vamos elaborando. Entonces, la idea es que en esta primera parte sea, pues, yo plantearle a Julio unas líneas de conversación, y dejamos para ustedes, para el grupo, las preguntas hacia el final. Entonces, a la que le vaya surgiendo alguna inquietud o alguna idea, tomemos notica, y al final dejamos un espacio para comentar. Bueno, yo quiero contarles un poquito de quién es Julio, y que él me corrija alguna imprecisión. Julio estudió literatura, filosofía y letras, o literatura, Ajá. ¿sí? Es Filosofía y andino, letras, así sí. que eso me gusta, me relaciono. Y luego prosiguió sus estudios en literatura medieval. Eso me parece maravilloso y fascinante, realmente no sabía esa parte. Y bueno, en su carrera, además de ser escritor, ha pasado por el cargo de editor, por el oficio más que un cargo de ser editor. No todos los escritores pueden ser editores. Yo creo que eso le añade una precisión a la escritura de Julio. Los editores son a veces mucho más exigentes y tienen esa lente mucha más, que disecciona mucho más un escrito. Precisamente le corrigen las impurezas al manuscrito del escritor, y el que Julio sea editor desde hace tantos años, hoy en día de hecho sigue siendo el director editorial de Ediciones Uniandes, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces Sí. yo creo que eso le da como ese filo. Yo creo que no le sobra una palabra, no le sobra
nada a Aves Inmóviles y en general a la escritura de Julio es muy precisa en ese sentido. No sé si eso es casualidad, que si es este estilo o que el editor se cuela ahí entre... Son varias cosas que creo que vamos a hablar de eso, sobre eso. Bueno, está muy bien. Sí. Y bueno, Julio nos trae con Aves Inmóviles, digamos que podríamos clasificarla como una novela corta, realmente es una novela corta, o a mí me gustaría decir un largo cuento, ¿no? Que ese espíritu de cuentista que creo que determina gran parte de tu producción y no sé si es algo intencional, no sé si Creo que tiende hay a unos ser... micrófonos abiertos. Sí. Hay que silenciar el micrófono, Alex, por favor, quien no le pueda silenciar el micrófono. Eso, gracias. No sé si es intencional en Julio esto de no desbocarse en la extensión de lo narrado, de buscar más bien como la economía y el efecto, digamos que condensarlo en escritura de menos, o sea, es que decir de poco aliento no sería la expresión porque sería equívoca, sino de menos largo aliento, si vale Sí, la expresión. sí. Ujú. Pues ¿Estarías de mira, sí, acuerdo en pues eso, no? O no, o estoy diciendo sí, sí. algo... No, 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 de verdad es así, pero lo ampliamos ahora si No, quieres. Ujú. perfecto. Bueno, y quiero ya entrar entonces en lo que es Aves Inmóviles como tal. Em, pues diríamos, pensaríamos, y los que han leído la demás literatura de los meses anteriores, que esta es una novela, digamos, si tuviéramos que coger una etiqueta, que no me gusta generalmente, pero para ir como acotando qué es Aves Inmóviles, lo primero que se me vendría a la cabeza es que es una novela de introspección, ¿no? Es decir, aquí no hay grandes sucesos, lo que estamos es siempre dentro de la mente del personaje principal, de primera mano, digamos, todo lo vemos a través de sus ojos, pero más que todo de sus constantes reflexiones, y es un personaje muy reflexivo y que se encuentra en un momento de vida que lo ha llevado precisamente a ser, yo diría casi taciturno, como un Mm. personaje un poco melancólico, y esa melancolía lo lleva a estas profundas reflexiones filosóficas acerca de su vida, pero que en últimas nos plantean como estos grandes dilemas existenciales. Yo me sentí realmente leyendo a un escritor existencialista en algún momento y lo disfruté enormemente. La verdad que de hecho tengo un par de frases que podemos ahorita leerlas incluso. Y dentro de este, digamos, gran paraguas de lo que es la novela introspectiva, me causó mucha curiosidad. De hecho, una de las cosas que suele ser a veces precisa y a veces puede alejar a un lector de tomar un libro son, digamos, estas reseñas que encontramos en las contracaras. Yo creo que quien escribe esto le toca el peor trabajo, ¿no? Porque a veces sintetizar lo que es una novela o la experiencia de una lectura en general en unas cuantas frases puede ser o muy atinado o muy desatinado. Y para uno como librero, generalmente uno dice, te recomiendo este libro, mira, tal y cosa y esto, y lees y la persona lo primero que hace es voltear y leer lo que está detrás. A veces son tan ambiguas y vagas estas aproximaciones que el lector, el potencial lector de esa obra, queda en el limbo, ¿no? Y realmente cuando tomé por primera vez y bueno, y te ganaste el premio y indagué de qué trataba tu obra, la taxidermia, y me pareció pues algo singular, realmente no es mucho lo que yo he leído acerca de novelas que aborden la taxidermia como un eje, es decir, porque realmente aquí la taxidermia se convierte como en el terreno para hilar todos los diferentes temas existenciales de Ricardo, ¿no? Del personaje. Y pienso que la taxidermia se convierte como en esa gran metáfora, una metáfora muy amplia realmente,
que podemos mirar desde muchos lentes y atar con muchos cabos que hay en la novela, porque tiene un profundo simbolismo, la taxidermia, y voy a tirar aquí unas líneas sobre las que a lo mejor tú quieras luego conversar y también los demás lectores. Entonces, el primer vínculo que encuentro es la taxidermia con la extinción. Digamos que la taxidermia en general se convierte como en un deseo de preservar aquello que va a extinguirse, tanto porque es un animal que murió o una especie que va a extinguirse y dejar como ese recuerdo para la posteridad. Hablaba el personaje del Museo de Historia Natural y conecté tanto porque para mí puedo entrar todas las veces que sea a ese museo y me encanta. Y pareciera que es un museo casi que, sobre todo a las salas de donde están los dioramas, realmente me encanta. Y pareciera una cosa casi como arcaica, ¿no? O digamos que no aporta mucho porque no es interactiva, no tiene botones, los fósiles no se mueven, los animales no tienen partes movibles, pero realmente si uno mira esos dioramas son documentos históricos, realmente y de alguna manera la taxidermia es, digamos, como luchar contra la extinción de aquello que se diseca, en una palabra que sabemos que al personaje no le gusta sea utilizada, pero también creo que es hablar de un oficio que en sí mismo se va extinguiendo. Y él hace mención a eso a lo largo de la novela. Entonces, lo primero sería como hablar un poco de eso, de los oficios que este nuevo mundo y esta nueva manera de vivir van aboliendo con sus nuevos ritmos de vida y sus nuevas dinámicas económicas, sociales y culturales. Y pienso en muchos, incluso hasta pienso si en unos años hablaremos de que los libreros ya nos habremos extinguido también porque el algoritmo nos habrá reemplazado. Entonces, de alguna manera es eso, ¿no? Cómo la sociedad moderna tiende a ir desplazando algunas cosas que en un momento dado se convirtieron en oficios muy encumbrados, ¿no? Porque un taxidermista tenía que ser casi que un zoólogo, ¿no? Claro. Sí. Pues mira, no, buenísimo. Pues sí, ese es un tema central. Bueno, antes quisiera decir que pues buenísimo también estar en el club de lectura porque los libros realmente funcionan es cuando se leen, ¿cierto? Eso es como, pues eso lo ha dicho mucha gente y es una obviedad, pero un libro que no se lee es un libro que no existe, a pesar de y hay como una paradoja, ¿no? Es decir, uno puede escribir un libro y cree que existe, pues para uno existe obviamente, pero requiere de una lectura, ¿sí? Es decir, requiere una lectura para que precisamente pues aparezcan cosas que para uno como autor no son tan evidentes o que están simplemente sugeridas y que se cumple un poquito el pacto con el lector. Y es que quien escribe le sugiere al lector cosas para que complete, digamos, el panorama, ¿no? Por eso es como una sucedáneo de la realidad, ¿no? Y pues, de la experiencia vital. Entonces, pues me parece pues también de nuevo, pues muchísimas gracias por estar aquí y porque esta práctica es lo que hace que el libro de alguna manera exista. Pues mira, el tema de la extinción, yo en la novela anterior que se llama 29 cartas también había hablado, pues es un tema que a mí me interesa, digamos que me interesa como individuo y como ciudadano, pero también me interesa como un tema que es muy enriquecedor para escribir. Y en 29 cartas, el tema de la extinción era las lenguas en vía de extinción, que también generaban una circunstancia pues un poco dramática, digamos, de tener que exista una lengua donde solamente existen 2 o 3 hablantes. Y entonces, pues para mí ese tema siempre ha estado presente. Y el tema de la taxidermia, esta novela, hablando un poco más de como la parte también anecdótica para ponerla un poco en contexto, esta novela yo la empecé a escribir antes de la anterior, de 29 cartas. Y había salido, pues había surgido de lecturas, obviamente, pues digamos, los libros se alimentan, tú sabes, y los lectores saben que, pues, que los libros se alimentan de distintas fuentes.
Y una, pues obviamente la lectura y la experiencia personal. Yo viví casi 2 años en New Jersey y muy cercano, estaba como a 45 minutos de Manhattan y me gustaba mucho ir al Museo de Historia Natural, por lo que tú dices, porque los dioramas y porque la taxidermia, y empecé a pensar en la taxidermia y a leer y a investigar sobre taxidermia, porque la taxidermia se me convirtió en eso que tú dices, que es una metáfora, no solamente sobre la extinción, porque bueno, la taxidermia ortodoxa que está en los museos de historia natural, lo que hace es precisamente lo que tú decías, hacer visible algo que es invisible si yo vivo en un continente o en un hemisferio donde no estén esos animales, por ejemplo, ¿cierto? Entonces estaba parte de la taxidermia, estaba muy vinculada al tema de la caza, sí, para poder tener animales había que cazarlos, pero tenía este propósito didáctico de llevarle a un público que no puede estar en el hábitat natural de los animales, llevarle muestras de animales y reproducir en los dioramas un hábitat y crear una especie de experiencia del espectador, de esa experiencia con el mundo que no puede vivir de manera directa, como los animales africanos en América, ¿sí? Por ejemplo. La taxidermia también tiene, en los sótanos de los museos de historia natural y de Nueva York, pues, obviamente hay una gran cantidad de otro tipo de taxidermia que se llama taxidermia en seco, que son especímenes de, sobre todo de aves, para estudios de biólogos y, bueno, etcétera, de científicos que quieren conocer especies que pueden estar en vía de extinción o que ya están extintas o que, pues, para estudio de aves, fundamentalmente. Pero la taxidermia, pues, en esa primera fase y la que está vinculada a los museos de historia natural es una taxidermia que solamente trabaja esos animales, es decir, su propósito es didáctico, no es decorativo, digamos, no es... y para mí, pues en el momento en que empecé a trabajar en la idea, pues surgió la metáfora de que la taxidermia se parecía mucho a la escritura de ficción. ¿Por qué? Porque la taxidermia, el objetivo de la taxidermia o del diorama es convencer a alguien que está realmente viendo un animal y que eso que está viendo es real, ¿sí? Y la escritura de ficción, pues el pacto es el mismo, es decir, uno espera, cuando escribe ficción, uno espera que el lector entre en pacto y no dude, ¿cierto?, de la veracidad y la verosimilitud de lo que está leyendo y que lo considere como algo que sucede en el mundo, ¿cierto? Que es no solamente una representación del mundo, sino que realmente está sucediendo. Es decir, eso que yo estoy leyendo, eso que le está pasando a los personajes, realmente yo estoy creyendo que le están pasando. O como las series, ¿no? Las series, ahora pues con todo el auge de las series, por ejemplo en Netflix, tienen ese mismo propósito. Esa es la mímesis, la famosa mímesis de la que hablaban desde hace mucho tiempo, de la compenetración que tiene el lector con... Y entonces para mí la taxidermia tenía también el tema de la metáfora vinculada a la escritura de ficción. Entonces por ahí entré y por ahí fue donde quise como empezar a trabajar la novela. Yo pues tenía otro hilo del que iba a tirar, pero me voy a saltar ese y voy digamos, a continuar esa reflexión tuya del oficio de la escritura y vincularlo al arte. Digamos que ese es otro como de las grandes conexiones entre la taxidermia y el arte. De alguna manera, la taxidermia nos los manifiesta también como una de sus grandes preocupaciones el personaje principal. Es una alteración artificial de un cuerpo que ya no está vivo, ¿no? Y es como Sí. hacer ver a esa piel, porque no, digamos, hablemos del plumaje, hablemos de la piel, de los ojos, de eso que aparentemente muere o pierde su calor y su acuosidad y su brillo, cómo mantener esa sensación de que está vivo. Entonces es un poco como el arte se convierte en una manera de elevar algo que puede no estar vivo a algo que tenga una estética que simule
la vida. Y el arte, me parece a mí, se convierte casi como en el valor moral con el que este personaje principal decide tomar o no los trabajos. Si recordamos, una de las cosas, a pesar de que necesita el dinero y de que tiene la ayuda, no está del todo convencido de ejecutar el montaje de Saturno, del caballo, ¿no? Y, y no entendemos al principio cuál es realmente digamos, lo que le impide, digamos, abocarse a esa tarea, si es que es algo moral, si es que, pero bueno, si el caballo, digamos, pronto va a estar desahuciado, en teoría aquí no va a haber un sacrificio de un animal, o es que le parece grotesco como algo estético, y es más lo segundo, ¿no? Es más lo segundo de un poco de que esto puede quedar tan feo que sería un verdadero desastre moral, porque el valor con el que yo califico de éxito o no un proyecto como este es que sea estéticamente bello. Y el hecho de que Saturno no lo sea en su resultado final lo convertiría como en un atentado contra el arte. Y es un poco lo que él recuerda le pasó con el gato la primera vez. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención que el arte se convierta en un valor, como en un valor, como en un criterio ético y moral, más que que en un resultado. O sea, realmente podemos utilizar al arte como criterio para aquello que hacemos en la vida, y realmente la belleza, y ahí recuerdo muchos otros ensayos en torno a eso, por eso digo que estamos ante una novela casi que existencialista, de cómo lo estético y lo bello se convierte en un valor fundamental de lo que hacemos. O sea, lo que hacemos debería contener lo estético y lo bello. Me queda esa inquietud, ¿no? Sí, mira, sí, claro, eso es así y el personaje, aunque no lo reflexiona, digamos, de una manera directa, pero sí lo insinúa, es que pues él está en un conflicto, obviamente, pues un conflicto que lo lleva a tomar decisiones, que es que está atravesando por una situación financiera que tiene que tomar decisiones sobre, pero se enfrenta, es un conflicto doble y en eso es muy interesante la taxidermia porque aunque pensemos que es un oficio, por lo menos en ciertas regiones del mundo, el oficio de la taxidermia sí ha entrado como en una vía de extinción porque pues falta de fondos en museos de historia natural, por ejemplo aquí, pues no sé, en América Latina son muy reducidos los museos abiertos para publicar y eso realmente no existe, entonces pues quienes alimentan esa posible animales pues no pueden trabajar en eso. La taxidermia también tiene otra cosa muy interesante y en los sitios como en Estados Unidos que sigue siendo muy vigente y es ese giro que le dan al trabajo con los animales. Es decir, la taxidermia también, como es un tema sobre la extinción, es un tema de la relación que se tiene con los animales. Es decir, ir a un museo de historia natural a ver un rinoceronte africano y sentir algo ahí, ¿cierto? Con lo que tú decías, ¿no? Esa emoción de ver un diorama y un animal ahí, eso de alguna manera está así, eso es una imagen de la relación que yo tengo con los animales. Si me interesan los animales, así sea un objeto. Sí, ahí es donde está como la paradoja y el enigma y el misterio de lo que hay detrás de la taxidermia. Pero en la relación con los animales y en la taxidermia ortodoxa, y es la que donde está ese vínculo entre lo estético y lo ético, es que el personaje él sigue por la línea que tiene su papá y su abuelo, porque pues por lo general este tipo de oficios son patrimoniales, ¿no? Son por lo general línea masculina heredada por hombres, ¿sí? Es decir, es como la relojería o como la mecánica o como cierto tipo de oficios que solamente se heredan, hacen hombres y los heredan hombres, aunque las mujeres también trabajen ahí. En esa ortodoxa, digamos, en esa línea, los animales domésticos no se hacen montajes. Es decir,
porque la razón del Museo de Historia Natural o la razón de la taxidermia es mostrar animales que no están en el espacio natural nuestro, que son los animales domésticos. Sí, se considera un tabú. Hoy en día en Estados Unidos, sobre todo, hay pues todo este tema de la congelación de animales domésticos para tenerlos después de un tiempo y ponerlos, pues gatos, perros, y los caballos, pues obviamente al ser un animal doméstico, pues entran en esa línea del tabú. Entonces él realmente se enfrenta al tabú, ¿sí? Es decir, la parte al tabú y a lo que tú dices, que se convierta en una taxidermia. Nunca ha montado un mamífero grande, que ese es otro tema, y Cirel ha montado pájaros, algunos mamíferos intermedios con el papá para museos de historia natural. Lo más grande que montó en ayuda con el papá creo que era un oso de anteojos. Sí, 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 un oso de anteojos. Pero, y entonces pues está dudando, y mira que para mí, y esto es un secreto de autor, pero bueno, pues eso forma parte de la escritura de los libros. Yo en el momento en que empecé a escribir la novela, yo ya tenía pues un acuerdo con la editorial. Me empecé a sentir como el personaje, es decir, que no iba a poder escribir la novela, ¿sí? No iba a poder como encontrar el tono, la estructura, el lenguaje. Tenía muy clara como la trama y el argumento, pero no sabía realmente encontrar, no tenía como la claridad para encontrar la voz para escribir esa novela. Mantener, pues digamos, un tipo de escritura que es la que yo he querido mantener durante pues, los libros que yo he publicado, como un tono y ciertas características. Y lo que tú decías al comienzo, sí fue a propósito una novela pensada como una novela breve que sucediera en un espacio de tiempo muy corto, en la realidad, digamos, y que tuviera esta característica de una novela un poco escrita en viñetas, como en pequeños momentos y contar solamente un momento, pero que ese momento un espectro muy grande. Y él, pues, y otra anécdota de la novela es que él, para contrarrestar un poco el tema del tabú, quiere seguir con este proyecto que tiene de los pájaros, que está como en intermedio entre la obra de arte, ¿sí? Como ya hay una pretensión estética en, en la manipulación de los animales, según la manera como los quiere montar, como las parejas de guacamayos o lo que sea, y replicar un poco esa idea de la relación que en el siglo XIX también se tenía, sobre todo con los pájaros, ¿no? Es decir, sobre todo en los gabinetes de curiosidades y pues creo que ustedes saben pues que a finales y uno lo ve en las películas de comienzos de finales del siglo XIX, comienzos del XX, todas las mujeres tenían sombreros con plumas y esas plumas venían de pájaros. Es decir, había que matar muchos pájaros para poder tener esas plumas y por lo general esas plumas eran de animales exóticos, es decir, animales que si eran de Europa, que venían de África o venían de las colonias, ¿no? Entonces ahí hay tema más grande también de la relación con los animales y en particular, pero sí, él entonces en esa parte de construir un mundo estético quiere aplicar eso como parte de un contrapeso a lo que le está pasando con el caballo, que es pues que no es un animal y pues y a mí me encantan los caballos y conocí a los caballos y me parece que es como el animal donde la relación entre anatomía y movimiento y belleza, pues como que se cumple, ¿no? Es como los felinos, ¿no? Pero en el caballo hay como una cosa como perfecta en esa relación. Y ese era el conflicto también para él, ¿no? De poder entrar a hacer algo que se puede convertir en una de esas líneas de la taxidermia, que es la taxidermia como perversa, que sí ha vinculado esa idea de la taxidermia como con el terror, ¿no? ¿Cierto? El trabajo con los cuerpos, con la piel, siempre ha tenido como ese sesgo De hecho, de el ser un... personaje menciona el caso de Hearst, de las instalaciones que hace Hearst en El tiburón en Formol y en fin, o sea, hace referencia a cómo eso puede tener ya otra inclinación, ¿no? Otra, claro.
en la que ese no es su terreno. Él es taxidermista, Sí. él no Ujú. es artista revolucionario. Y ahí quisiera Sí. yo hilar con lo que decías un poquito ahorita de ese pacto ficticio de la escritura. Y como yo me leo hasta los pies de páginas, las dedicatorias, los pies de imprenta, todo, incluido dentro de eso están los nombres, digamos, los pies de fotos, que si vemos cada capítulo, comienza con un pequeño, como un fragmento de una imagen, que si Ujú. vemos, las unimos, son las que componen la carátula, ¿no? Y cada una de esas imágenes tiene un pie de foto que dice, me corrige Julio si lo pronuncio mal, trompe l'oeil, que es un trampantojo, Sí, que, está sí. ¿está bien? Ujú. Que sería como Sí, sí, es muy este artificio que se crea mediante una construcción artística, generalmente se refería antes a la pintura, pero aquí se está ujú, empleando en cómo los dioramas también se pueden convertir en esos, digamos, puestas en escena que lo que intentan es ujú, ofrecer una sensación de que lo que se está viendo es real y realmente es una ilusión o ilusionismo. Y me gusta ujú, que en algún momento, cuando el personaje va a conocer la finca de quien le hace el encargo, y eso termina como también de darle como de envolver esta idea de por qué puede ser grotesco el resultado, porque realmente la motivación de los hijos es más a que eso sea un trofeo un poco de mal gusto, de lo que el padre termina no queriendo participar. ujú. Pero en el camino se suma al viaje una mujer de la que podemos suponer, obviamente, cuál es su papel dentro de la recogida y la fiesta. Y con mucha elegancia, realmente, Ricardo es muy elegante en la manera en que, o sea, lo no dicho es más elocuente que lo dicho, y nos dice que las cirugías a las que esta mujer se ha sometido casi que se convierten a veces en un acercamiento hacia lo que podría salir mal de una taxidermia, una piel mal empleada, y que a la vez son también un efecto ilusionista, como el de la taxidermia, o sea, es decir, una piel que vende una cosa diferente a lo que es. Entonces, me pareció que esa referencia a que la taxidermia, y ahorita pues tú también lo has dicho de manera muy acertada, la escritura, son artificios, ¿no? Para poner un velo a la realidad. Y ese velo a veces puede, y la cirugía plástica entraría allí, o la cirugía estética, entraría allí como el contrapeso, ¿no? O sea, estamos hablando de las cirugías Ujú. estéticas con resultados Extremo. no tan estéticos, es a lo que se refiere el personaje. ¿Cómo Sí. pueden ser como el contrapeso de ese espectro, ¿no? O sea, la ilusión puede ser estética o puede ser antiestética, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Y la taxidermia, pues, está en esos dos bordes, ¿no? Sí, taxidermia, literalmente, etimológicamente, quiere decir trabajo con la piel, ¿sí? Y la piel es, pues, el órgano que sigue vivo, ¿no? Si no hay, y eso es otra paradoja también de la relación con el cuerpo, que si no hay un tratamiento de la piel, así el animal esté muerto, si la piel sigue viva, ¿sí? Por eso es que si las taxidermias no están bien hechas, si no hay cuidado y no hay limpieza y no hay seguimiento a esos animales o a esos objetos que se montan ahí, esas pieles, es evento. Y pudrirse, y en el tema, en el sentido biológico, es seguir vivo, ¿cierto? Porque pues es darle alimento a otro animal y va a estar ahí. Entonces, pues la taxidermia, y bueno, y el tema entonces, pues cuando se le atraviesa por circunstancias la observación de un cuerpo donde ha habido una intervención sobre la piel, porque básicamente es una intervención sobre la piel. Entonces, pues claro, él ve, ¿cierto? Él ve como un reflejo de algo de lo que está haciendo. Y entonces, pues, y a mí, para mí, ese fue como la guía también para la escritura. Tú sabes que los libros también se escriben
o por lo menos a mí me pasa eso, y yo creo un poco en eso, que los libros, aunque uno tenga la trama y como las escenas y como las secuencias que van a estar y el espacio y el tiempo, la manera como se escriben, es decir, el lenguaje y las palabras, donde está la verdadera ilusión, es decir, la ilusión está en una cosa muy interesante, y para mí sigue siendo muy enigmático escribir por eso, porque la ilusión está en una sumatoria de palabras. Si tú empiezas a sumar una palabra con la otra y llegas a un párrafo, y ese párrafo genera una ilusión en el lector, una sensación, una conmoción, ¿cierto? Alegría, desprecio o asco o lo que quieras, pero genera algo, o desinterés. Siempre, nunca es, la relación nunca es vacía, ¿cierto? Y eso es el resultado de una combinación de palabras. Y eso es muy enigmático, ¿sí? Es muy enigmático que eso que yo siento por dentro como lector, me guste o no me guste, es el resultado de algo que es una simple sumatoria de palabras. Y esa sumatoria de palabras, que es lo que llamamos el estilo o el tono que puede tener un libro, es el resultado de conocerla, es fundamental. Y yo hago aquí un breve paréntesis también. En el último libro, en el último cuento del segundo libro, pues yo los tres primeros libros que publiqué eran cuentos. Pero después de ese cuento escribí la primera novela. Y es un cuento que digamos, me dicta la primera novela que yo, y como lo que decías tú, yo tenía mucho temor de escribir algo que le sobrara muchas cosas, ¿sí? Entonces siempre, y, cierro ese paréntesis ¿y por qué digo eso? Porque este libro está vinculado a otros libros, aquí hay escenas de otros libros, de cuentos, de otra novela, ¿sí? He querido como construir otra cosa que tiene que ver con animales, relación con animales, y es el tema del canibalismo literario, que es usar cosas de uno mismo para alimentar otras cosas. Pero bueno, cerrando el paréntesis, entonces sí, la escritura de esa novela también no solamente es por el tema, ¿sí? Sino por la naturaleza misma de la historia, ¿sí? Es decir, lo que dices tú, como reflexiona el personaje, los detalles que pueden haber ahí, la geografía, digamos, para mí también el tema de la geografía es importante, está presente en la novela. Y gracias a esa combinación es lo que me permite a mí escribir la novela de esa manera, ¿sí? Eso que dices, Escribir. perdón, no, sigue. No, simplemente quería agregar que escribir también, para mí por lo menos, yo no me considero, digamos, un escritor profesional. ¿Sí? Yo sigo teniendo mucho miedo de escribir, en un buen sentido de la palabra, es decir, en el miedo de equivocarme y de no decir realmente algo que pueda funcionar para mí, ¿no? Porque puede que yo saque un libro y nadie lo lea y a nadie le guste, si eso no tiene que ver con eso, digamos, tiene que ver con la relación personal. Y, y al no sentirlo como algo profesional, sigue siendo un oficio con las posibilidades de la equivocación, ¿cierto? Es decir, escribir es tener claro la historia, pues tener cierto oficio y saber manejar ciertas cosas y no tomar atajos y evitar ciertos lugares comunes o lo que sea, pero también es el resultado de improvisar, ¿sí? Uno va escribiendo y a medida que yo estoy ahorita escribiendo un libro de cuentos y sigo sintiendo la misma sensación, es decir, yo estoy escribiendo un cuento, tengo la historia, tengo como los hechos, tengo como el espacio, pero solamente la historia es la que me va a decir a mí cómo seguir escribiendo, ¿sí? Como la manera, como las palabras, esa sumatoria. Y eso de alguna forma tenía que ver con la construcción de la taxidermia. La taxidermia era precisamente un territorio de espacio. Por ejemplo, si tú que conoces el museo, en la parte de África, esos cinco inmensos elefantes, eso es ensayo y error, es decir, para poder hacer la construcción de ese grupo de animales, el ensayo y el error era altísimo. Si te equivocas en la armonía y en la dimensión real del elefante, ese elefante se convierte en otra cosa, no en un elefante. ¿Sí? Así tenga trompa y cuernos y orejas grandes y patas, no va a ser un elefante. Entonces,
me pareció muy bonita esta metáfora permanente mientras yo iba escribiendo para que el libro no se convirtiera en otra cosa que no iba a ser esta novela, ¿no? Entonces quería simplemente agregar que escribir también es algo de improvisación, ¿sí? Es escuchar lo que uno está escribiendo y improvisar sobre eso y encontrar cosas que antes no había pensado, que lo hace el lector también, ¿no? El lector cuando lee hace eso, ¿no? Sí, pero digamos que estoy de acuerdo. Creo que eso ocurre. O sea, nosotros los lectores terminamos de completar ese trayecto entre la historia y lo que el escritor nos ha planteado. Pero ahorita decías un poco acerca de que has sido muy cuidadoso, que tal vez por eso suspendiste esta novela, comenzaste otra, volviste a esta, y bueno, hasta que encontraras el ritmo o la extensión o el lenguaje, porque hablabas del estilo. Y bueno, para los que quieran seguir leyendo más o los que ya han leído tu obra, yo sí siento que tu estilo está intacto. Yo creo que la voz de quien escribe, así sean otros personajes, así sean otras situaciones, creo que las preocupaciones siguen siendo las mismas. Sigue ese mismo deseo de abordar como estas grandes preguntas de la vida. Y creo que tu, digamos, la textura del lenguaje que utilizas sigue siendo muy Julio Paredes. Y es esta sensación de un escritor en una voz entre filosófica y erudita, pero a la vez comprensible y cercana y cálida. Es decir, aunque el lenguaje tiende a ser más reflexivo, no parecen acertijos, es decir, las preocupaciones que nos plantea el personaje, aunque lo haga de forma muy pensada e intelectualizada, si se puede decir así, son cercanas, es decir, traducen a cosas que podría plantearse el lector. Es decir, aunque tiene muchas reflexiones filosóficas, el lenguaje no parece el de un filósofo, sino el de un escritor que plantea cuestiones filosóficas. Y eso está muy presente. Creo que además también tu obra está como atravesada por esas cosas que hacen parte como de lo cotidiano, que no sé si son de tu cotidianidad, o por lo menos el alter ego de Julio Paredes cuando escribe está presente en su obra. Y siento que de alguna manera eso le da como un sello muy propio a tu escritura. Volviendo a lo que decía de la parte de atrás de las contracaras, a mí me llamó muchísimo la atención que dijera Aves Inmóviles es una novela rara. Es decir, rara, ¿cómo te sientes tú con ese calificativo? Para mí raro no es malo. Es decir, yo no lo vinculo a lo malo. Simplemente que no es una palabra, digamos, fácil para transmitir lo Claro. que significa una obra escrita, ¿no? Es rara. Y también dice, pues, una novela extraordinaria. Esa, digamos, ya es se vincula uno más fácilmente, pero dice, una novela rara por no decir única. Creo que eso es un elogio. Que uno sea raro, a mí me parece un elogio. ¿En qué sentido cómo sientes que te insertas tú y tu obra dentro de esa tradición? Bueno, no la llamemos tradición, llamémoslo dentro de ese panorama de escritores colombianos generacionalmente contigo. Es decir, de lo que se escribe en los últimos 20, 30 años, ¿cómo te insertas tú para ser considerado el escritor de una novela rara? Sí, pues mira, sí, a mí también cuando Pablo mandó eso también me pareció raro. Digamos que, pero me pareció que lo que quería decir era que no se sabía cómo ubicarla. Creo que tiene que ver también con la temática, ¿no? Con esta idea de encontrar en algo que supuestamente nadie ha pensado una historia, ¿no? ¿Cómo me encuentro yo ahí? Yo realmente no, digamos, no, nunca me he sentido como que formo parte de algo, ¿sí? De un grupo,
Es decir, pues estoy ahí publicando y he publicado y he tratado de mantener pues una obra y es una obra que, pues, que tiene sus lectores, que es lo que a mí me interesa, a mí nunca me ha interesado y no es falsa modestia, pues lo que supuestamente viene con la escritura y con la publicación de libros, que es esta idea de la fama y de tener como ser un individuo que en la vida real tiene respuestas para todo, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Hay cierta tendencia que que yo observo con cierta sospecha, no porque no siempre funciona, a veces funciona, de creer que el escritor es alguien que puede decir, opinar sobre cualquier cosa, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es otro espejismo que trae esta idea y por eso sigue siendo tan enigmático escribir, porque en todo caso escribir un libro y publicar un libro a mí como lector y como individuo fuera de ser escritor sigue siendo algo muy enigmático, ¿sí? Es decir, que alguien escriba un libro y una novela, por ejemplo, para mí sigue siendo algo muy maravilloso, como algo que sostiene como un punto nuestro de relación entre los hombres fundamental, ¿sí? Que es que nos comunicamos entre desconocidos gracias a una construcción de palabras, y, ¿cierto? Y eso para mí sigue siendo, pues, que alguien escriba un libro, eh, o por lo menos tenga el impulso y la pulsión para escribir un libro, pues sigue siendo algo muy enigmático. Que funcione o no funcione es distinto, ¿sí? Y creo que se ha generado ese espejismo del escritor que tiene que opinar y que estar en los medios, etcétera. Yo he sido un poquito reacio, ni siquiera ni siquiera de una manera voluntaria, ¿sí? Es decir, no, pues mis libros salen y están bien y no es que se conviertan, pues, no sé, por ejemplo, el premio salió y pues no ha pasado así, digamos, gran cosa. Pues bueno, estoy aquí, obviamente, eso ya es muy importante, para mí por lo menos, pero digamos de todo lo mediático, no fuera pues de algo que hizo la universidad que se portó muy bien conmigo y realmente eso en un momento deja de importarme. Y en cuanto a porque lo que me interesa es poder seguir escribiendo. En cuanto a pertenecer a un grupo o no, yo creo que, y ya más una reflexión un poquito más, digamos, más alejada, digamos, de lo coyuntural, es que en todo caso las literaturas nacionales y más las literaturas, y creo que tal vez lo hablamos alguna vez, las literaturas regionales y más del sur global, y que eso le aplica mucho a África y América Latina y a Asia, es que están siempre cifradas por una lectura del norte, ¿cierto? Que es donde lo descubren a uno, como decía Borges, que uno no existe hasta que no lo descubran los franceses, por ejemplo. Entonces, esa lectura desde el norte siempre está cifrada para mí y está cruzada por el color local y por, ¿cierto? Y que nosotros en el sur global y en Colombia tenemos que escribir de ciertos temas, pues a mí me lo han dicho directamente, ¿no? En algún caso, con alguna agencia, yo no tengo agente, pero que se me acercaron y esa era como una insinuación, ¿no? Pero es que tú, pues hay unos temas en Colombia que siguen siendo muy vendedores y tal, y pues a mí eso pues, no me interesa. Entonces creo que de alguna forma esta generación se ha visto cifrada un poquito por ese tema del color local y de las preocupaciones colombianas, digamos, ¿cierto? Yo he querido escribir también desde una perspectiva eh, consciente de lo que es Colombia, es decir, la voz, y para mí, en mi explicación que yo me hago a mí mismo, es que la manera como yo cuento esas historias o los detalles que pueden haber ahí, no sucederían si viviría en otro país o tuviera otra lengua, ¿sí? Entonces eso para mí esa voz es una voz que solamente se da aquí, probablemente solamente se da en la región, en esta ciudad Bogotá, pero también en una observación del mundo desde acá. Es que no es solamente observar a Colombia, sino también al mundo. Es una reflexión un poquito intelectual, como dices tú, que puede ser, pero, pero, pero ha dejado de preocuparme, ¿sí me entiendes? Ha dejado de preocuparme que si vendo más o menos, por ejemplo, eso, ¿no?
Yo quisiera decir que yo realmente como lectora te lo agradezco, que así sea, porque volviendo a esa anécdota que referí al principio de mi distancia con la literatura colombiana hasta hace muchos años, era precisamente porque rehuía un poco de esos temas que conformaban nuestra identidad nacional, de esa forma de narrar, de los efectos que tenía que producir el lenguaje. Tal vez había mucha literatura deseando imitar el efecto del realismo mágico. Claro. Todo Ajá. tenía que ser hiperbólico o todo tenía que rayar sobre nuestra historia, que, es decir, a eso había que contar esa historia, pero tampoco yo quería que todo lo que yo leyera fuera necesariamente remitiera o me anclara a esa forma de ver a Colombia. Y tú has dicho algo muy importante, tú escribes desde Bogotá. Pues nosotros, la mayoría de los que integramos aquí el club, la mayoría porque no todos, estamos en Barranquilla. Y Barranquilla, de alguna manera, aunque somos Colombia, siempre hemos tenido también una forma de ver a Colombia muy diferente a la que ha tenido el resto del país. Y todas Claro. estas décadas de historia nacional, de violencia, de carteles, bueno, y de todo lo demás, han sido vividos desde una forma muy diferente en una ciudad como Barranquilla. Y de alguna manera la literatura colombiana, distinto a aquello producido en el boom, pero es que volvemos a lo mismo, o sea, el boom hace cuánto fue, entonces estamos hablando que después de Gabriel García Márquez, ¿qué era aquello de la literatura colombiana con la que nos podíamos relacionar todos los colombianos y no solamente lo producido de color local, llamémoslo así? Sí. Y para mí, realmente, que venía de una generación que no era ni la de Gabo y nacida en un territorio que no era el que lideraba los eventos y conflictos más importantes del país, ¿dónde estaba esa literatura que tal vez me generaba un mayor eco y vinculación en las preguntas de la vida? Y por Claro. eso siento que cuando me topé con tu literatura, encontré que aunque era un escritor colombiano, como bien lo dices, porque la manera de ver el mundo sí es la del hemisferio sur, en el sentido de que es nosotros con relación al gran mundo, por llamarlo de alguna manera, pero con preocupaciones universales. Es decir, no toda la literatura tenía que hablar del miedo al secuestro, no toda la literatura tenía que hablar de la región bananera, no toda la literatura tenía que hablar del narcotráfico. Entonces, aunque aquí estamos insertados en tu literatura, en ese mundo, porque de alguna manera, por ejemplo, en el caso puntual de Aves Inmóviles, Ricardo se hace referencia a las vicisitudes de viajar todavía en carretera en Colombia, de que puede haber peligros, de los gamonales, en fin, eso está allí, pero no conforman la preocupación central de la novela. Entonces, para mí fue como, por eso dije al inicio, un aire fresco encontrar que los temas trascendían al contexto histórico, no con ello diciendo que le resto importancia al contexto histórico, sino que bueno que no todo lo que se escriba en Colombia sea referente a ese contexto histórico. Y segundo, que el lenguaje empleado no fuera efectista. En ese sentido, el efecto de mucha de la literatura que se producía entonces, y a veces siento que todavía, tenía que vender que somos latinos, ¿no? Que hay una forma de decir y narrar propiamente latina. Y yo creo que eso también es limitante, porque aunque Claro. hay personas que tienen más de pronto esa herencia latina en su modo de hablar y expresar, eso no lo somos así todos o no lo son así todos los escritores. Entonces, no puede convertirse en que todos los escritores colombianos tengan que escribir a lo colombiano. Si es, o sea, estoy diciendo una cosa que es una falacia, o sea, no hay un modo a la colombiana, pero comercialmente, como te lo Claro. planteó este agente, tú no Ujú. estabas en el molde a la colombiana. Eh, Claro. y eso Y, tiende a ser muy regionalista y muy limitado en nuestra manera de insertarnos como literatura colombiana en la gran literatura del mundo, pienso yo. claro. Sí, siempre hay un pretexto para hablar de las literaturas nacionales y más del sur global, pero más
y más de una región muy particular que puede ser los Andes o el Caribe, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, ustedes obviamente, más que pertenecer a Colombia, pienso yo, es una especulación que yo tengo, pertenecen más al Caribe, es decir, hay una preocupación distinta a la de los Andes, de Bogotá, ¿cierto? Hay una percepción diferente, aunque nos unamos. Pero mira, para mí hay un tema como lector que me ayuda también como una directriz, como una brújula a tomar decisiones. Es decir, es como pensar que todo el mundo debería, los alemanes o en la lengua alemana deberían escribir como Kafka, por ejemplo, ¿cierto? Y adicional a eso, agregar a eso, y aunque lo leemos en traducción, yo no leo alemán, pero Kafka nos tiene que ver con nosotros en algún momento. O Tolstoy, o no sé, el Quijote, ¿cierto? Sin haber pensado en nosotros. Es decir, eso es algo también sigue siendo muy enigmático, que un escritor entre guerras o a finales del siglo XIX construya libros o escriba historias que nos conmueven, ¿cierto? Pero y que nunca pensó que un individuo en un país que probablemente no pensaba que existiera, Colombia, ¿cierto? Se convierta en un lector de sus obras y se conmueva. Entonces, para mí hay como un secreto también del sentido de escribir historias. Es decir, las historias no pueden agotarse por una directriz comercial, ¿no? ¿Cierto? Sino tiene que ir un poquito más allá. Pero bueno, digamos que eso es como una discusión más amplia, pero define también las decisiones que yo puedo tomar en el momento de escribir. ¿Mm? No solamente en las temáticas, sino también en eso que hablamos, que ahí es donde para mí está la verdadera autobiografía. Es decir, tú decías, bueno, las historias, pues yo creo, no todas, pero muchas se alimentan de lo que tiene el escritor en su biografía. No solamente los hechos propios, sino la manera de pensar el mundo. Y uno piensa el mundo de una manera y así es como habla, es decir, así es como usa el lenguaje. Entonces la biografía realmente está en el lenguaje, ¿sí? En la manera como yo me expreso, ¿sí? Entonces, y en la manera en como yo decido tomar cierto tipo de palabras para construir un libro. Ahí es donde está la voz. Por eso se llama la voz, ¿no? La voz personal. Es porque es la biografía. Decir, yo creo que hay que enmarcarla. La biografía está en el lenguaje. Yo creo que me llevo eso como un gran lema. Y creo que no lo has podido decir mejor realmente porque ya todos los temas han sido contados. La literatura no tiene nuevos temas, muy pocos nuevos temas. Sí. Lo que cambia es el modo. Y el modo está dado precisamente por la elección de las palabras y de cómo ordenarlas. Eso determina el ritmo y, y las imágenes que se crean con las palabras elegidas. Y ahí Claro. quiero hacer un comentario final para cederle la palabra a quienes quieran hacerte alguna pregunta. Y es que hemos pasado por muchos, digamos, ejes que cruzan la novela, la taxidermia, el estilo de Julio Paredes, cómo se convierte en una novela rara, pero también no hemos hablado de otros grandes temas que de alguna manera están gravitando en torno a este dilema central del personaje en cuanto a su labor y a lo que debe hacer. Creo que hay otro personaje que creo que se convierte como en un punto de fuga y es Raquel. Raquel se convierte, así como Inés es el puerto seguro en el que él desarrollaba su existencia, Raquel se convierte en ese escape, ¿no? Y Raquel le proporciona otra forma de relacionarse con el mundo muy distinta a la de él. La de él es con cosas inmóviles que ya no existen, mientras Sí. Raquel está vinculada a lo vivo, a la naturaleza viva, y ese paralelo entre un ciclo y otro en la vida del personaje me parece que es otro, digamos, otro binomio que hay en tu novela, y es este personaje que se encuentra en un momento de su vida donde cosas empiezan a fallar económicamente, a nivel de salud, la salud de su madre se quebranta, seguimos en duelo por un hermano perdido, y una relación de años que llegó a su fin, como en este estado de taciturnia en la que vive el personaje,
Y Raquel se convierte como en ese desfogue de poder pensar en una forma de ver el mundo diferente y en su relación con el mundo vivo o en movimiento, lo llamaría yo más que vivo, como esa viajera del mundo, ese mundo en movimiento, como un contrapeso a este estado más inerte. Pues no sé si sea del todo cierto que él es inerte, pero o digamos de más lento Lo que cambio dijiste, que él vive. móvil, ¿no? Sí. Entonces no sé si quieras No, agregar eso está muy algo bien. allí y cederle la palabra. No, claro, no, pues yo pues que agrego que estaría de acuerdo contigo. Me parece que ahí hay que ahí hay un tema clave y el tema de los árboles, ¿no? Como lo que dices tú, como el tema de los árboles, que es otro tipo de relación que tenemos con la naturaleza que también sigue siendo muy particular, ¿no? Es decir, como que esas criaturas que llevan tanto tiempo aquí y que se comunican entre ellos y que permiten que nosotros tengamos cosas como la sombra o como o el ruido del viento, ¿no? Uno no oye el viento sino pasa al lado de un árbol. Entonces, todo este tipo de cosas y el movimiento, si una mujer que escala árboles y busca el árbol más alto del mundo, pues obviamente por eso es que es casi inviable para él, ¿no? Sí, esa acción que hay, sacarlo de Bogotá y bueno, no sé. Entonces, pero no, me gustó muchísimo eso que tú dices, sí. Bueno, están cordialmente invitados a abrir sus micrófonos si alguien tiene alguna pregunta, comentario que quiera hacerle a Julio acerca de su obra, del resto de su obra, de él, ya él decidirá cuáles contesta. Sí. Adelante, aprovechemos esta oportunidad que es tan enriquecedora de conocer al que está detrás de lo que leemos, ¿no? O la que está detrás, cuando tengamos una invitada femenina. Bueno, yo quisiera decir algo. No me es fácil hablar de una obra delante del escritor, sí, escritor tan famoso, porque es entrar en su intimidad, ¿no? Y no sé cómo los comentarios podría recibirlo. Me encantó la obra, me encantó, me parece que el autor retrata de una manera maravillosa la parte sensible y el tema de la soledad y la fragilidad del ser humano. Además de toda la tacitermia y todo esto ya como más técnico, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, el miedo y la melancolía se ven muy reflejados en el autor. Y cómo expresa sus sentimientos, la verdad que a mí personalmente me llegó al alma, disfruté muchísimo, de una manera, además una prosa hermosa, los recuerdos que él hace de su familia, cómo añora a su hermano, cómo se expresa de su madre, aunque sea muy poco. O sea, me parece que es de una fuerza interior bastante, bastante increíble. Y tener el autor enfrente, la verdad que me cohíbe. Me parece también que hay un retrato de una atmósfera donde describe de una manera que uno se siente inmerso dentro de ella y dentro de la naturaleza. Él está muy pendiente, el autor de las señales, todos los recuerdos que van desvaneciendo cobran vida y siguen en el arte de vivir. Es una persona que tiene una melancolía, pero unas ganas de vivir inmensa, pero no las transmite. O sea, ese miedo que él siente es un miedo que después vemos que él tiene mucha fortaleza. O sea, él va superando todos estos obstáculos y pienso también que el amor que tenía por Inés me pareció precioso y yo pienso que eso lo hizo al autor, que por todas las etapas que fue pasando, fue muy melancólica y de pronto, cuando no se atreve, de pronto, digámoslo entre comillas, la palabra de atrever, a tomar el trabajo con Saturno, yo pienso que es por toda esa nostalgia que él tiene acumulada de toda su vida, de recordar a su familia en el oficio tan bello o no bello, no sé, porque de este oficio no tenía ni idea de nada, la verdad. Yo me centré fue en ver la parte humana de Ricardo y la verdad que me enamoré de Ricardo. Me encantó
su melancolía, sus sentimientos, cómo los expresó. Entonces eso fue lo que me quedó a mí de la obra. No, muchísimas gracias. Y me parece que toca un tema que es importante en la novela, perdón, y es que la melancolía realmente no es un estado triste, no es un sinónimo de depresión. La melancolía, pienso, y hay todo un tema y se ha escrito mucho sobre la melancolía, como la melancolía como un estado que permite ver cosas que de otra forma no veríamos. ¿Sí? Por eso está muy vinculada al tema del arte. ¿Sí? La melancolía como una pulsión también, como una herramienta para encontrar palabras. Por ejemplo, la poesía por lo general está muy vinculada a un estado de ánimo melancólico. Y la música también de alguna forma, así sea alegre, en algún momento uno puede estar bailando algo que es súper dramático, ¿cierto? Entonces, la melancolía es una herramienta para encontrar cosas, ¿sí? Para identificar. Y hay pues todos estos lugares comunes, es decir, cuando uno quiere sentir algo sobre la vida o algo, por lo general están vinculadas a la contemplación, ¿cierto? A guardar silencio, a varias cosas que están vinculadas a la melancolía, pero no como un estado triste, sino como un estado de observación y como de detenerse un poquito. Y para mí es importante pensar en la melancolía como una herramienta de trabajo, porque da unas herramientas o sí, unos tonos, unas entonaciones que no las daría en otro estado de ánimo. Así que la alegría da otras cosas y muchas veces lo que más lo conmueve a uno como lector o como espectador es ese tipo de circunstancias, ¿no? Donde uno como que roza la verdad de las cosas, ¿no? Entonces me gusta mucho eso que dice sobre la melancolía. Muchas gracias. Julio, ahí Por esa quisiera complementar eso que me parece tan necesario y creo que de alguna manera también lo dice George Steiner. Yo creo que he recomendado este libro y este autor ya muchas veces, no sé si algunos de los que están aquí ya me han oído hacerlo antes, pero se llama 10 razones para la tristeza del pensamiento. Es un libro minúsculo, pero que de alguna manera tiene que ver con exactamente eso que nos dices, y es que la melancolía es inherente al pensamiento. Es decir, digamos que todas estas grandes preguntas irresueltas nos llevan a una melancolía, hay inherente una melancolía, ¿no? Que de alguna manera pensar siempre es un acto que no podemos sostener el aire y no respirar por 5 segundos, pero no podemos dejar de pensar esos 5 segundos. Y que una mente en constante pensamiento obviamente va a tener respuestas a las preguntas más fáciles, pero a las preguntas más grandes de la vida nunca va a tener solución. Y que son estas personas más melancólicas las que suelen tener estas confrontaciones y debates filosóficos más agudos. Entonces yo creo que de alguna manera esa percepción de que estamos ante una novela de introspección filosófica existencialista tiene toda su justificación, o digamos al revés, el personaje está justificado de alguna manera en digamos, en este deseo de formularse estas grandes preguntas. Una de esas cosas que me encanta de todas las, como decía Claudia ahorita, en esta prosa tan envolvente y tan seductora, pero a la vez tan certera en la manera en que llega a estas reflexiones el personaje. Una de las tantas cosas porque es un personaje que le gusta observar, esa escena cuando está con la mamá en la banca, en el parque, mirando a esta pareja de indigentes, es decir, hay un sinnúmero de momentos en la novela donde el personaje está haciendo eso, sentándose a contemplar y a reflexionar. Y una de esas, la marqué aquí, y a mí me llama mucho la atención, es una de esas como de esas temas que se me vuelven obsesiones, y es los objetos. ¿Qué pasa con los objetos cuando ya no los tenemos? ¿Qué pasa con las cosas cuando ya no estamos? Ya que nos marchemos, ¿qué de nosotros quedarán esos objetos? ¿Por qué nos empecinamos en heredar cosas a nuestros hijos y a sus hijos y a sus hijos
como con esa pretensión que tenemos de que en parte de nuestra alma o del alma de esa persona ha quedado allí, ¿no? Y por eso lo atesoramos de alguna manera. Y esta parte, si la quisiera leer, porque la forma está bellamente escrita y dice: ignoraba cuál era la esencia secreta que guardaban los objetos con sus primeros y naturales dueños, si de verdad irradiaban y contenían su energía, como los talismanes. Cuando, por ejemplo, sacaba los anillos de las cajas y los revisaba o me daba por brillarlos, me preguntaba si después de transcurrido el tiempo el lazo íntimo se rompería o deterioraría, dejando cada uno de los dos extremos libre de esa relación umbilical. Sería una ley establecida por las circunstancias, paralela y desligada de la hereditaria, algo que sin entenderlo del todo, imaginaba que tenía que ver también con los códigos de otra clase de extinción, de la fractura de los metales preciosos. A mí me parece bellísimo eso, esa sensación de que el alma se transmite a través de las cosas o la esencia de la persona, pero también cómo puede ser frágil ese vínculo, sí, esa reflexión de que en algún momento puede perderse esa relación entre el objeto y quien lo poseía. Claro. Esa es una de las tantas apartados que marqué durante la lectura, pero sí, me encanta el sentir del personaje. Es muy, como dijo Claudia, es muy seductor esa forma en que transmite su sentir y su estado emocional, sobre todo. No sé si ya estamos sobre el tiempo, si quieren que cerremos con algún comentario adicional. Bueno, no sé, el silencio otorga. A mí me llamó mucho la atención y es que con un autor colombiano, un escritor colombiano, lo que decía Alex ahora, a veces se inclinan a hablar sobre la violencia, narcotráfico, y aquí fue todo lo contrario. Hubo como un pequeño indicio y uno decía, va a hablar, pero nunca hablaste. Y eso a mí me encantó porque yo decía, qué pereza otra vez el narcotráfico en Medellín, las prepágolas, o sea, la cantidad de cosas. Y de pronto dije, no, pero nunca hablo de esto. Y a mí eso me encantó, porque dije, qué rico que un escritor colombiano no tenga que pasar por esos temas. Me dejó algo en la imaginación, pero ya eso fue problema mío si me lo imaginé o no, porque nunca lo mencionaste. Y Sí. me encantó. Muchas gracias. No, y mira que eso sí es a propósito, porque Colombia, pues como hablábamos ahora del Caribe y pues de todas las regiones, en Colombia hay muchos que sufrimos la violencia y no la sufrimos directamente, sí, pero la sufrimos. Sí, es decir, no tenemos que estar ahí para, ¿cierto? Entonces hay como un eco y para mí eso es importante, es decir, que ese eco se mantenga, pero nuestras vidas pueden ser de alguna manera, pueden estar desligadas de esa violencia directa. Sí, nos afecta, pero estamos desligados de la violencia directa. Entonces, pues sí, claro, eso. Muchas gracias por ese comentario, porque es así. Sí, eso sí fue a propósito y ha sido a propósito en lo que yo he escrito. Qué bueno. Alguien más iba a hablar ahorita, creo. Sí, pues yo quería primero saludarlos a todos y a todas. Veo que hay mayoría mujer en este club de lectura. De todas formas, Julio, un placer realmente compartir este espacio contigo. Me encantó, me sedujo mucho, fue cómo expresabas ese sentimiento, se expresaba en el libro ese sentimiento de la duda, del miedo, de los cuestionamientos con la vida. Y un cuestionamiento que me gustó mucho, que se marcó mucho en el libro, es cómo él se cuestionaba cómo el papá lo que hubiera pensado el papá de la taxidermia que iba a hacer con el caballo, con Saturno. Si iba a estar bien, si lo iba a aceptar, los mismos colegas cómo lo estaban aceptando. Eso, llamémoslo, me gustó mucho. Me faltó un poquito y que quisiera saber de tu parte, que me faltó un poquito entender o conocer más de la relación con las amorosas que tuvo con Inés y con Raquel,
aunque se dijo muy por encima, creo que uno lo percibe rápidamente que Inés fue el amor de su vida y pues tuvo una relación amorosa difícil a la terminar, pero no se entró mucho en los detalles en toda la novela. Si ves por alguna, llamémoslo algo en específico que manejas en la literatura. Y lo otro que también me causó mucha curiosidad fue lo del libro de frases que tenía Ricardo y que anotaba y que de un momento a otro lo perdió. También me generó mucha inquietud y mucha curiosidad sobre ese tema. Gracias. Pues sí, pues mira, lo que pasa es que las novelas como son una fuente, uno tiene que tomar decisiones. Cuando uno escribe, hay que tomar decisiones. Y escribir es tomar decisiones, ¿sí? Porque, o si no, uno se enfrenta a la paradoja y a la sinstalidad que lo quiere contar todo, o que hay que contarlo todo. Por eso es que el lector es importante, ¿sí? El lector es el que completa lo que, obviamente no quiere decir que funcione si yo lo dejo así, puede que no funcione, es decir, puede que sí sea un vacío del libro, ¿sí? Que queden cosas sin resolver. Pero parte, por lo menos la explicación que yo daría de cosas que quedan sin resolver, porque de alguna forma la vida es así. Es decir, la escritura de ficción o la realidad de la escritura de ficción es como un adendo a la realidad, ¿cierto? No es la realidad, es algo que yo agrego a la realidad. Es decir, el arte agrega cosas a la realidad y hace que uno, pues gracias a eso, como lector y como espectador, eso que uno llama la realidad, que no sabemos realmente qué es, ¿cierto? Porque para cada uno es distinto, se nos enriquece. Y se nos enriquece es porque nosotros podemos agregar algo a eso. Es decir, cuando uno va a un museo y ve un cuadro, no necesariamente tiene que tener al profesor que le explica el cuadro, ¿cierto? Hay una primera reacción que es para mí la más válida, que es o no lo entiendo, o no lo entiendo, pero me interesa mucho lo que hay ahí, o me conmueve. Volvemos un poco a lo que estábamos hablando antes. Y esto es como el derecho del lector, ¿sí? Cuando tú dices, no, es que quedó como, me falta que lo de Raquel y lo de... Claro, eso es como una petición del lector pero el escritor no lo tiene que necesariamente resolver, porque se enfrenta a la pregunta inicial de si tengo que contarlo todo. Y todos los libros, si ustedes se dan cuenta, y sobre todo la literatura contemporánea, siempre empieza en una cosa que uno llama la media res, es decir, en mitad de algo, ¿cierto? No empieza desde el comienzo. Uno no cuenta una novela desde que nació el personaje. Pues la puede contar, ¿cierto? Pues es decir, pero por lo general la gran mayoría del tema de ficción o la cine o la fotografía o la pintura siempre está en media res, es decir, es un momento de algo que es muchísimo más grande. Y al ser un solo momento, todo lo demás tiene que quedar por fuera. ¿Sí? Eso es lo que de alguna forma completa el lector. Claro, hay un riesgo para uno que uno no logre generar eso, ¿no? Que se generen más dudas y preguntas como debilidades de la historia, ¿no? Eso es un riesgo que uno corre, obviamente. Sí, pero bien, ¿no? Pues En yo cuanto lo que... al cuaderno, creo que Francisco preguntaba algo respecto al Ah, cuaderno. sí. Y sí, se nos escapó me pareció un elemento como el libro dentro del libro, ¿no? Cómo Claro. se escribe una narrativa adicional dentro del hilo del libro, le añade como como ese elemento casi simbólico, mágico del pensamiento del personaje. Y muchos escritores acuden a ese Claro. recurso Sí. y casi que a veces el libro, dentro del libro, cobra una vida y una dinámica propia. Y me quedó siempre esa inquietud que le quedó a Ricardo de quien se encuentre ese cuaderno, Sí. ¿qué recogería de allí, no? ¿Qué recogería Uh-huh. de allí? Eso me pareció un elemento como de juego con Claro. con esta realidad alterna que se crea dentro de la ficción, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí, es un detalle, a mí me gustó y fue improvisado, ¿cierto? Yo estaba viendo mi libreta de apuntes, yo escribo manuscrito primero y entonces dije, bueno, ¿y si se me pierde a mí esto, qué hago? ¿Sí? Sí, ¿qué pasaría? Tal vez la reacción sería como la del personaje, pues bueno, ¿no? ¿Qué puedo hacer, no? ¿Sí? Que alguien lo agarre y cuente una historia. Me recordó al Cuaderno Rojo de Paul Auster, a mano, renglón tras renglón, llenándose página tras página, y casi que adquiría una dinámica propia. Creo que alguien Claro. iba a hablar algo allí, me pareció. La libreta a mí casi que me lleva a otra historia, porque yo me empecé a imaginar, porque yo dije, bueno, recogieron a esta niña con esta cantidad de operaciones, van para una finca de dudosa procedencia quizás. Dije, la libreta va a ser el punto porque él se va a quedar metido en la finca, va a pasar algo y la libreta es la que lo va a rescatar. O sea, ya mi imaginación iba para otra historia. Buenísimo. Pues ese es un propósito que uno tiene como escritor, que pasen esas cosas, ¿no? Que uno no se imaginaba, es decir, la relación con ustedes, los lectores, y es eso, es que imaginan cosas, completan cosas que uno no tenía presupuestadas, ¿no? Y más en una relación así más espontánea, ¿no? Eso para mí es fundamental. Bueno, si no hay más nadie con alguna pregunta o comentario, pues yo quiero de verdad, Julio, darte las gracias de verdad desde el fondo de mi corazón, porque realmente ha sido maravilloso conversar contigo en este ambiente, poder compartir esto con el club. Tú lo decías muy bien ahorita, un libro que no es leído casi que no existe, y en ese sentido los lectores, este grupo de lectores, oír eso de ti creo yo que es como reafirmar que el papel de nosotros como lectores es importante para que sigan existiendo escritores, ¿no? De alguna manera es un poco eso, ¿no? Que la mediación de estos espacios también nos permite afianzar nuestros gustos lectores y nos permite también afianzar nuestro lenguaje compartido al hablar de la literatura. De verdad que muchísimas gracias por tu disposición, por haber aceptado tan abiertamente y tan inmediatamente esta invitación, que fueran más oportunidades como esta, la invitación a que lean el resto de la obra de Julio. Bueno, estuve buscando Salón Júpiter, está en Sex Barral, pero creo que ahorita no se consigue. De todos modos, de segunda mano siempre es una alternativa. Y bueno, 29 cartas, que es la novela anterior, que de verdad se la recomiendo, es una novela epistolar, es decir, es un intercambio de cartas a lo largo de la novela, o es decir, más que un intercambio, es escuchar la narrativa en tono de una misiva, de una carta, y es una historia de amor al fin y al cabo también. Así que todas son historias, ¿Perdón? Que todas son historias de amor. Todas son historias de amor. Eso como es que no nos dio el tiempo, pero yo también quería hablar de cómo en tu obra el papel de la mujer siempre es visto desde una óptica romántica. No necesariamente que haya una relación exitosa, pero sí que la mirada del personaje siempre es una mirada romántica y como muy pura en cierta manera, muy delicada también en su aproximación a la imagen de la mujer, y eso es otra cosa que tendremos que hablar en otro momento. Sí. Pero se la recomiendo, 29 cartas de Babel Libros, así que esa también. Y bueno, de verdad que seguiremos atentos a ese que estás escribiendo ahorita, cuando ya lo podamos tener aquí nuevamente y que sea una oportunidad de volver a leerte, Julio. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. No, a ti y a todos ustedes por haber participado. Yo encantado cuando me escribiste de una. Yo sabía que iba a ser un espacio
muy cercano a mí, a lo que pienso, y muchísimas gracias de verdad. Siempre a la orden, como decimos. Como se dice. Bueno, esta Sí. sesión está quedando grabada. Si alguno pues no quisiera que se publicara, me lo hace saber, pero la idea es que lo podamos colgar en el canal de YouTube de Nido de Libros para que otras personas se animen a oír esta experiencia y animarse también a leer Aves Inmóviles. Así que Muchas muchas gracias. gracias a todos. Bueno, a ustedes. Una feliz noche Vale. y gracias por estar con nosotros. Gracias, y por Julio. compartir aquí. Un placer. Vale, a ustedes. Gracias. Que se cuiden mucho. Muchas gracias. Adiós, adiós. Gracias. Bien. Chao.